Vamos a repasar la teoría de cuerpos geométricos tratada en estas 4 asignaciones que llevamos. Los cuerpos geométricos pueden ser de 2 tipos, poliedros y cuerpos redondos. Los cuerpos redondos también reciben el nombre de sólidos de revolución, porque se forman al girar sobre un eje en específico de una figura geométrica. Más adelante les explicaré eso. El punto tiene dimensión 0, las líneas o rectas tienen una dimensión, el triángulo, los cuadriláteros y otras figuras geométricas, el plano cartesiano tiene 2 dimensiones. Esas figuras se pueden dibujar en ese plano cartesiano. Yo le puedo trazar una base y una altura a un rectángulo. Y puedo trazar un rectángulo en un plano cartesiano con unas coordenadas determinadas. Por eso se habla de 2 dimensiones, 2 medidas. Base y altura, por ejemplo, ¿no? Entonces, 3 dimensiones. Ustedes hablan de películas en 3D. Hablan de 2D, 3D. Eso hace referencia a las dimensiones con las que se visualiza por medio de ellas las figuras u objetos que visualizamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, todas estas figuras que están aquí son de 3 dimensiones. Claro, si las vemos como un dibujo en una hoja blanca, todas son figuras planas, o sea que tienen 2 dimensiones. Pero en la realidad, en la vida cotidiana, son objetos de 3 dimensiones. La geometría que se encarga del estudio de los cuerpos geométricos o los cuerpos de 3 dimensiones es la geometría del espacio. La otra geometría se denomina geometría plana. La geometría del espacio es la que estudia los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos están formados por superficies planas poligonales. Vamos a subrayarles aquí de un color gris bajito. Superficies planas poligonales o curvas. Los que están formados por superficies planas poligonales son los poliedros y los que están formados por superficies curvas son los cuerpos redondos. Observen aquí, estos que están aquí tienen una superficie curva. Ellos son no poliedros, dice la figura allí, porque tienen cuerpos redondos inmersos en ella, superficies curvas. Los poliedros, etimológicamente, la palabra poliedro proviene del vocablo griego poliedron y edra. Poliedron, que significa muchas, poli, y edra significa base, asiento o cara. Por eso poliedro significa muchas caras. Cuando nosotros unimos caras de superficies planas poligonales, formamos lo que son los poliedros. Si lo podemos colocar sobre una superficie plana, cada una de sus caras la podemos recostar. Por ejemplo, este que está aquí, marcado con el cursor, sería un poliedro convexo. Y un poliedro cóncavo es el que tiene concavidades, hendiduras o entradas. Y esas caras yo no las puedo colocar de ninguna forma sobre una superficie plana porque se encuentran incrustadas, ¿no?, adentro del poliedro. Elementos de los poliedros: caras, aristas, vértices. Las caras son los polígonos que la limitan. En este caso este es un cubo o hexaedro. Y las caras son cuadradas o rectangulares. Las aristas son los lados que unen las caras del poliedro. Los vértices son las esquinitas que les hablaba en las asignaciones, que siempre me preguntaban qué eran los vértices. Son los puntos donde se unen 3 o más aristas. Y las diagonales son los segmentos que van de esquina a esquina en lugares opuestos. Seguimos, aquí hay ángulos diedros. Diedro viene de 2. Cuando se unen 2 caras se forma un ángulo diedro. Cuando se unen 3 se forma un ángulo triedro o poliedro. Aquí dice ángulo poliédrico. A eso hago referencia cuando me refiero a ángulos poliedros y ángulos diedros. Son ángulos formados por 2 o más caras, por la unión de ellas. Aquí están los 5 poliedros regulares: tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, dodecaedro y el icosaedro. El tetraedro tiene 4 caras, el hexaedro tiene 6, el octaedro tiene 8, el dodecaedro tiene 12 caras y el poliedro regular con más caras, que son 20, es el icosaedro. El más difícil de construir es el dodecaedro, el de 12 caras, que es este que vemos aquí marcado con el cursor. Por eso yo no les puse obligatorio los 5, porque eso es un trabajo que hay que hacerlo grupal y hay veces que sus padres de familia no tienen la posibilidad, y menos en esta situación tan compleja que se vive en el país.
Así que si tienen algún inconveniente en la construcción, pueden hacerlo con papel o con cualquier material, cartón, cartoncillo, algo que tengan a su alcance para que no salgan a comprar algún material complicado. La fórmula de Euler es aquella que relaciona los elementos de los poliedros. Hace referencia a que el número de caras más los vértices debe coincidir con el número de aristas sumándole el número 2. Esa fue la fórmula que Euler encontró sobre un poliedro convexo. El poliedro irregular. Un poliedro es irregular cuando tiene caras diferentes, ¿sí? Los polígonos que lo limitan son diferentes, no son todas iguales, dice la teoría allí. Ellos son prismas y pirámides. Ya si el prisma o pirámide tiene base pentagonal, se le llama prisma pentagonal, pirámide pentagonal. Si tiene hexágono en la base, se le llama prisma hexagonal, pirámide hexagonal y así sucesivamente. Y los cuerpos redondos, que son el cilindro, el cono y la esfera. El cilindro se obtiene al girar un rectángulo sobre una base o un eje fijo. La rotación, por eso es que se le llama sólido de revolución, origina un cilindro. El giro de un triángulo rectángulo origina un cono. Y el giro de una semicircunferencia sobre un eje en ambos sentidos origina una esfera. De esta manera entonces las actividades de aprendizaje se van a unir. Vamos a unir la tarea número 1, que sería el cuadro, con la construcción de los poliedros, que vale 8 puntos, más 25 son 33, y 20 del mapa conceptual. Aquí dice 10, pero me parece que eran 20. Voy a revisar los criterios. Todas esas puntuaciones las vamos a sumar y cotejar para obtener una evaluación de actividades de cuerpos geométricos. Como la lámina es una inversión mayor en materiales y en esfuerzo, vamos a contemplarla como una nota aislada de lo demás, una nota individual. Y están saliendo muy bien porque han entregado excelentes láminas. En otro video entonces les explicaré los casos de factorización que ya lo vieron el año pasado, pero que los vamos a seguir utilizando. Y de esta manera continuaremos entonces con lo que son los contenidos de álgebra. Saludos, jóvenes.